Hola hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Sigamos evangelizando con la espada del Espíritu. Hoy vamos a reflexionar sobre la inmortalidad del alma, porque por allí vienen muchos hermanitos enseñándonos que cuando morimos, muere el alma junto con el cuerpo. Y ellos se basan en un texto bíblico de la Sagrada Escritura. Y vamos a escuchar este texto en el libro del Eclesiástico, capítulo 9, verso 5. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben, no tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Aquí, mis hermanos, escuchamos que este texto nos habla de que los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. Y eso es verdad. Esa es una realidad. Pero si escuchamos nosotros el contexto, vamos a ver el verso 6. Dice, pudieron amar, odiar, tener ambiciones, todo se perdió y nunca más tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor sagrado, hermanitos? Que los muertos nada saben de todo lo que se hace bajo el sol. Aquí nos está hablando de la vida aquí en la tierra, de la vida terrenal. Porque si nos vamos también al verso 3, dice, ahí está lo malo en todo lo que se hace bajo el sol. Vemos el contexto anterior y el contexto después y nos está aclarando que está hablando de la vida terrenal aquí bajo el sol. A eso se refiere. Aquí no está hablando de la otra vida ni del alma tampoco. Y vamos a seguir descubriendo, mis hermanitos, este mismo escritor en el capítulo 12, verso 7 nos va a aclarar. Dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios quien lo dio. Palabra de Dios. Aquí escuchamos, mis hermanos, que el autor sagrado, este escritor sagrado, no puede contradecirse. Aquí ya nos está hablando quiénes somos nosotros. Que cuando morimos, el polvo vuelve a la tierra, o sea, nuestro cuerpo, ¿sí? Vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien nos lo dio. ¿Y dónde nos lo dio el Señor? Vamos a ver en el libro del Génesis, capítulo 2, verso 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Palabra de Dios. Escuchamos, mis hermanos, aquí cuando el Señor creó al primer hombre, Adán, dice que lo formó de la tierra, pero luego sopló en sus narices un aliento de vida. Y este aliento de vida es el alma, es el espíritu que nos dio y es el espíritu inmortal que habita en nosotros, porque viene de Él. Entonces, vamos a seguir descubriendo, mis hermanitos, en San Pedro. San Pedro nos va también a hablar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante. Dice, pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Palabra de Dios. ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol San Pedro? De los espíritus de las personas que murieron en tiempo de Noé. Y nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, va en espíritu a predicarle a esas almas, a esos espíritus encarcelados que estaban esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o sea que estaban esperando ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Estaban en el seno de Abraham,
Y por eso dice que Jesús al morir va a predicarle a esos espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Aquí podemos nosotros descubrir, mis hermanitos, entonces que cuando morimos no se acaba todo. No muere el alma junto con el cuerpo, como muchos hermanos nos vienen enseñando por ahí. Vamos a seguir viendo, mis hermanos, en Lucas 9:28 al 31. San Lucas también nos va a hablar algo sobre esto. Lucas 9:28. Dice, unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Palabra del Señor. ¿Qué nos está mostrando aquí, hermanos, el Evangelio? Nos está hablando de que con Jesucristo nuestro Señor están platicando 2 personas que ya habían muerto hacía mucho tiempo ya. Tenemos allí al profeta Moisés, que ya había muerto y sin embargo allí está platicando con Jesús. Y vemos a Elías también. Elías nos dicen las escrituras que fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Pero Moisés sí murió, nos dicen las escrituras que murió y fue sepultado. Y sin embargo, allí lo ven los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, platicando con Jesús de su partida que iba a tener en Jerusalén. Entonces, aquí nos está diciendo la Sagrada Escritura, hermanos, que cuando nosotros morimos, no se acabó todo ahí. Solamente nuestra alma sale del cuerpo y vuelve al Señor que fue quien nos la dio. Vamos a seguir escuchando en Hebreos 12:22. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor también sobre esto? Ustedes en cambio se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Palabra de Dios. Hermanitos, pues aquí, ¿qué más claro queremos, hermanos? La doctrina de la Iglesia Católica, que nos enseña que los santos están vivos en el cielo, que sus almas están con el Señor en el cielo. Por eso dice aquí que nosotros nos hemos acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. ¿Quiénes son estos espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección? Que ya están gozando con Dios en el cielo. Los que están en fiesta junto con los ángeles, pues son los santos, mis hermanos. Los santos, y son todos aquellos mártires que dieron su vida por Cristo aquí en la tierra. Y esto lo vamos a comprobar, hermanitos, también en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dice, cuando abrió el 5º sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte, Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a ser muertos como ellos. Palabra de Dios. Hermanitos, en esta visión que el Señor le da al evangelista San Juan, en esta revelación sobre el cielo, vemos aquí que el evangelista San Juan está mirando las almas de todos aquellos espíritus, de todas aquellas personas que murieron por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra.
que murieron en la amistad de nuestro Señor y que dieron su vida por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que están clamando al Señor justicia por aquellos que les quitaron la vida aquí en la tierra. Pero el Señor les dice que se esperen un poco más, que porque todavía tienen que morir muchos más aquí en la tierra por amor a Cristo, por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se complete el número de los que van a morir por nuestro Señor Jesucristo. Y dice que luego se les dio una vestidura blanca, un vestido blanco. ¿Qué simboliza este vestido blanco? La pureza del alma, o sea, la santidad. Entonces, hermanitos, vemos nosotros que cuando la iglesia nos enseña esta doctrina es porque está en las Sagradas Escrituras. Y aquí nos damos cuenta que nos está mostrando que nuestra alma es inmortal, que cuando morimos solamente salimos de nuestro cuerpo y vamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Todopoderoso, el Juez Universal. Hermanitos, pues tenemos que seguir luchando por también nosotros ganarnos un lugar en la Sión celestial, de donde se encuentran los ángeles, los espíritus de los justos, rodeando a nuestro Padre Dios, Juez Universal, y que están en fiesta, que están en la alegría del Señor. Pues hermanos, no nos dejemos engañar pues por esas personas que vienen enseñándonos una doctrina de acuerdo a su modo, a sus ideologías, y que están rechazando la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Hermanitos, que Dios les siga bendiciendo a todos.